Hay mañanas en las que el sol de agua prieta pega distinto, más bravo, como si de veras quisiera rajar el asfalto en dos. Yo iba tranquilo, mire, rumbo a Douglas, con el Kenworth hasta el tope de refacciones que ya me urgía entregar. La radio escupía un corrido de esos viejos, de los que le gustaban a mi padre, y el recuerdo me hacía compañía mientras el motor roncaba parejo. El calor ya se empezaba a sentir, de ese que se te pega en la nuca y te hace sudar la camisa contra el asiento de vinilo. El camino era el de siempre, una culebra de pavimento gris, rodeada de polvo y mezquites que parecían aguantar la respiración bajo el cielo blanquecino. Era un día como cualquier otro, o eso creía yo. En esas estaba, con la mente medio perdida entre la música y el zumbido de las llantas, cuando la vi. Ahí, a la orilla de la carretera, había una figura que no cuadraba con nada, una mancha de color en medio de la nada. Era una muchacha, se le veía joven, con unos shorts de mezclilla gastados y una playera de la selección de fútbol de Argentina. Ese azul y blanco de su ropa era como un grito en medio del silencio ocre del desierto de Sonora. Era algo tan fuera de lugar que por un momento pensé que el sol ya me estaba jugando una mala pasada, que estaba viendo visiones. Pero no, compa, ahí estaba ella, quietecita, esperando bajo el sol que apenas empezaba a calentar en serio. Conforme me fui acercando, pude verla mejor. En una mano traía los tacones colgados de los dedos, como si ya no aguantara más el castigo de caminar con ellos. Con la otra, con un gesto cansado, hacía la parada. Uno ya está curtido de tantos kilómetros y la primera maña que aprende es a desconfiar. Por estas brechas, uno sabe que no se encuentra nada bueno tan fácil, que a veces la necesidad tiene cara de trampa. Pero al pasar a su lado y verle la cara, en su mirada no había malicia, no había engaño. Lo que vi fue un cansancio profundo, uno de esos que no se quitan con una noche de sueño, sino que vienen de más adentro, del alma. Me orillé despacio, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. El sonido del motor del tráiler bajó a un ronroneo pesado mientras yo bajaba la ventanilla. El aire caliente de afuera se metió de golpe en la cabina. Ella se acercó con pasos lentos y cuando habló, su voz salió con un acento que era un remolino de lugares, una mezcla que no era de aquí ni de allá. Me pidió aventón para el otro lado, que nomás quería cruzar. Me dijo que se le habían perdido los papeles, que todo su plan se había venido abajo. La historia no me sonaba derecha, compa, se sentía hueca, como si le faltaran pedazos importantes. Pero había algo en sus ojos, una súplica silenciosa que iba más allá de sus palabras ensayadas. Era la mirada de alguien que ya no tiene más opciones. La duda me carcomía por dentro. La prudencia me gritaba que siguiera mi camino, que no me metiera en problemas ajenos. Pero el corazón, a veces, es más terco que la razón. Le hice una seña con la cabeza para que subiera. Ándele pues. Mientras ella abría la pesada puerta y se acomodaba en el asiento del copiloto, sentí que a mi cabina no solo subía una muchacha desconocida, sino también un secreto tan pesado, o más, que la carga que llevaba atrás. Y bueno, así fue como la muchacha terminó en mi cabina, con su silencio y ese secreto que se sentía más pesado que el calor de Sonora. Pero antes de seguir contándoles el resto del camino y todo lo que pasó después en ese tramo de frontera, me gustaría hacer una pequeña pausa, si me lo permiten. Uno aquí, en la soledad de la carretera, a veces se siente como si le hablara al viento, como si las historias se perdieran en el zumbido del motor. Pero yo sé que no es así. Sé que hay alguien al otro lado del estéreo, escuchando con atención estas memorias de un viejo tráilero que ya ha visto de todo. Por eso me entra una curiosidad muy grande de verdad. Me gustaría mucho saber desde dónde me están acompañando en este viaje. Saber si mis
Palabras se quedan aquí cerca en algún pueblo de México, o si cruzan el charco y me escucha algún compa allá en España, o si bajan hasta el sur, a Argentina, de donde decía ser esta muchacha. No sé, mire, es algo que me hace sentir que esta cabina se hace un poco más grande, que el mundo no es tan ancho como parece y que la soledad del asfalto se hace más ligera con su compañía. Para mí es importante sentir que no estoy tan solo en esta ruta y que de alguna manera todos ustedes viajan aquí, conmigo, sentados en este mismo asiento. Me da fuerza para seguir adelante y para abrir el corazón de esta manera. Así que ándele, si tiene un momentito libre, déjeme un comentario aquí abajo y dígame de qué ciudad o de qué país me está escuchando. Le prometo que me dará mucho gusto leerlos a todos y sentir que este camino, por un ratito, lo hacemos juntos. Ahora sí, déjeme echarle otro trago al café y seguir con la historia, que se pone más enredada. El sol ya pegaba con ganas y el calor se metía por cada rendija del Kenworth, de ese que te aplasta el ánimo y te seca la garganta. La muchacha, que dijo llamarse Lucía, iba calladita, con la mirada perdida en la línea del horizonte que temblaba a lo lejos. Era un silencio denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Yo, para romper el hielo, le ofrecí una botella de agua que traía en la hielera. La agarró con las dos manos como si fuera un tesoro y sus dedos temblaban un poquito. Le pregunté de dónde era, que ese acento no lo había escuchado mucho por acá. Me dijo que de Buenos Aires y que había venido a probar suerte como modelo. Según me contaba, con una voz que a ratos se le hacía un hilito, una agencia muy importante de Monterrey la había contratado para una campaña grande en Las Vegas. Pero al llegar, todo había sido un engaño. Le quitaron el pasaporte y el dinero y apenas había podido escapar con lo que traía puesto. La historia sonaba a película, mire, de esas que uno ve en la tele, pero mientras hablaba, sus manos no se estaban quietas. Tenían un tic nervioso y no dejaban de apretar una banderita de Argentina chiquita y doblada que traía en el regazo. Era como si esa tela azul y blanca fuera su ancla en medio de la tormenta que traía por dentro. Yo nomás escuchaba y asentía con la cabeza sin quitar la vista del camino. El desierto de Chihuahua se nos metía por el parabrisas, un mar de tierra y espinas que parecía no tener fin. Pero la historia de Lucía tenía hoyos, compa, hoyos grandes como los baches de la carretera federal. A ratos me decía que la agencia estaba en Monterrey, pero luego se le escapaba que el primer contacto había sido en Ciudad de México. Mezclaba palabras en inglés, como si quisiera darle más caché a su cuento, y hasta soltó una que otra en portugués que no venía a nada. La cabeza me empezó a dar vueltas, tratando de armar ese rompecabezas al que le faltaban piezas por todos lados. Empecé a hacerle preguntas, pero con tiento, sin que se sintiera acorralada. Cosas sencillas, mire, que cómo era posible que una agencia tan grande la mandara sola, en camión, sin un solo peso en la bolsa para sus gastos, que si no tenía el teléfono de algún familiar, de alguien a quien pedirle ayuda. Cada pregunta era como un empujoncito que la hacía tambalear. Se ponía nerviosa, la voz se le trababa, cambiaba el tema de repente, me preguntaba por el precio del diésel, por la carga que llevaba, cualquier cosa para desviar la atención. Era como ver a un animalito asustado, buscando una salida. El sol seguía subiendo y el calor dentro de la cabina ya era un castigo. El vinilo del asiento se me pegaba a la camisa empapada en sudor y el aire que entraba por la ventanilla quemaba en lugar de refrescar. La carretera se estiraba frente a nosotros, una cinta de asfalto hirviendo. De vez en cuando pasaba una camioneta con los vidrios bien oscuros, de esas que te miran sin que tú las veas. Y cada vez que una de esas pasaba, Lucía se encogía en su asiento, se hacía
Chiquita, como si quisiera desaparecer. Yo lo notaba por el rabillo del ojo y nomás apretaba más fuerte el volante. Decidí parar en un paradero que conozco desde hace años, cerca de Janos, para estirar las piernas y echarle algo al estómago. Es un lugar sencillo, de esos con mesas de plástico y un perro flaco que siempre te recibe moviendo la cola. Le dije que se bajara, que yo invitaba un refresco y unas gorditas. Ella no quería. Decía que prefería esperarme en el camión. Tuve que insistirle, decirle que el encierro no le iba a hacer bien. Aceptó de mala gana, sin levantar la vista del suelo, y caminó detrás de mí como si tuviera miedo de su propia sombra. Algo muy malo le había pasado a esta muchacha, algo que la había roto por dentro. Mientras esperábamos la comida, sentados en una mesa que se tambaleaba, un vendedor de dulces se acercó a la ventanilla del camión. Golpeó el cristal con los nudillos. Despacio. El sonido seco hizo que Lucía diera un brinco en la silla, como si le hubieran disparado. Se le fue el color de la cara y sus ojos se abrieron como platos, buscando la puerta, una ruta de escape. Le puse una mano en el brazo para calmarla. Tranquila, mija, es nomás un vendedor. Pero su cuerpo estaba tenso como una cuerda de guitarra. No era un susto normal, era el pánico de quien espera que en cualquier momento vengan por ella. Le traje su gordita y su refresco. Comía sin ganas, con la mirada fija en un punto de la pared desconchada. Yo trataba de sacarle plática, de cosas sin importancia, del clima, de la música que sonaba en una radio vieja. Ella respondía con monosílabos, sí, no, quién sabe. De repente me soltó una pregunta que me dejó helado. Oiga, ¿y por esta carretera pasa mucho la policía? Se lo preguntó así, de la nada, mientras le daba un mordisco a la gordita. La pregunta no era de una turista curiosa, era la pregunta de alguien que le tiene más miedo a la ley que a los bandidos. Le dije que a veces sí, que había retenes más adelante, sobre todo acercándose a Juárez. Que para qué quería saber. Se encogió de hombros y dijo que por nada, nomás curiosidad. Pero yo ya no le creía ni el bendito, compa. Esta muchacha no era una modelo a la que habían estafado, o al menos esa no era toda la verdad. Había algo más, algo oscuro que no quería soltar. Terminamos de comer en silencio y volvimos al camión. El perro flaco nos despidió con un ladrido cansado y nosotros regresamos a la soledad del asfalto, con el secreto de ella creciendo entre los dos. Unos kilómetros más adelante, con el sol ya empezando a bajar, vi por el retrovisor que abría su bolso, uno de esos que usan las mujeres, lleno de cosas. Buscaba algo con apuro. Entre un suéter delgado y unos cosméticos, vi algo que me descolocó por completo. Era un fajo de billetes de dólares, y no eran pocos. Lo sacó un momento, lo miró y lo volvió a guardar con rapidez, como si quemara. Pero yo ya lo había visto. Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo del espejo, y una sonrisa forzada, llena de pánico, se le dibujó en la cara. «Son mis ahorros», me dijo rápido, casi sin aire. «Los traigo bien guardados porque me da miedo que me los roben». La excusa era tan débil como una telaraña. Si tenía tanto dinero, ¿por qué pedía aventón en medio de la nada? ¿Por qué no se había comprado un boleto de autobús o de avión? ¿Por qué andaba con esa ropa gastada y esos tacones rotos en la mano? En ese momento, compa, la duda se me hizo más grande que el tráiler. La lástima que sentía por ella se empezó a mezclar con una desconfianza fría. Esta muchacha no huía de la pobreza, huía de otra cosa. O peor, me estaba llevando derechito a una trampa. Me quedé callado un buen rato, con la cabeza hecha un lío. El motor del Kenworth roncaba parejo, pero dentro de mí había un ruido de 1000 diablos. ¿Y si era una carnada? Si más adelante me estaban esperando sus compinches para quitarme la carga y quién sabe qué más. Uno escucha tantas historias en la carretera, de traileros, que
Por buena gente terminan en una zanja. Miré su reflejo de nuevo en el espejo lateral. Se veía tan frágil, tan chamaca. Pero la maldad, a veces, se viste con la cara más inocente. Mija, le dije con la voz más calmada que pude, esa historia tuya tiene más curvas que la rumorosa. ¿A quién le debes esos dólares? Se los solté así, a quemarropa, porque ya no aguantaba la incertidumbre. Ella se quedó tiesa en el asiento. Sus manos volaron de nuevo hacia la banderita de tela y la apretaron contra su pecho con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me miró, mantuvo la vista al frente, clavada en la carretera que se oscurecía poco a poco. El silencio que siguió fue largo, tan largo que hasta podía oír el latido de mi propio corazón. A nadie, susurró al fin con la voz ahogada, son mis ahorros. Repitió la misma mentira, pero esta vez sin ninguna convicción. Era solo una pared de humo que ya no podía ocultar nada. Frené un poco, bajé la velocidad. No podíamos seguir así con esa mentira envenenando el aire de la cabina. Había que sacar la verdad a la luz, aunque doliera, aunque quemara. La seguridad de los dos dependía de eso, y yo sentía que el tiempo se nos estaba acabando. Los ahorros no dejan marcas así en los brazos, le dije, señalando con la barbilla un moretón feo, amoratado, que se le asomaba por debajo de la manga de la playera. Tenía la forma de unos dedos, de alguien que la había sujetado con mucha fuerza. A mí dime la neta, chance y te puedo ayudar. Pero, si me sigues echando mentiras, aquí te bajo, en el próximo pueblo. Fui duro, lo sé, pero a veces no queda de otra. Era mi vida la que estaba en juego, o al menos eso sentía yo en ese momento de tanta confusión. Fue como si le hubiera quitado un tapón. El llanto le salió de golpe, pero no un llanto ruidoso, sino uno seco, silencioso, que le sacudía todo el cuerpo. Las lágrimas le corrían por las mejillas sucias de polvo y caían en la banderita que seguía apretando contra su pecho. Se tapó la cara con las manos, avergonzada. Yo seguí manejando despacio, dándole su tiempo, esperando. El sol se escondió por completo detrás de las montañas y la noche nos cayó encima de repente como un telón. Si te digo la verdad, susurró entre sollozos, con la voz rota en 1000 pedazos, me matan a mí o te matan a ti. Levantó la cara y me miró por primera vez a los ojos desde que se había subido. Su mirada estaba llena de un terror que no he vuelto a ver en mi vida. Me dijeron que tenías que pagar, que tu carga valía mucho y que tú eras de los que se asustan fácil. Me dieron un guión, una historia que contarte. Y esos dólares eran para que te confiaras, para que pensaras que yo tenía algo que perder. La confesión me cayó como un balde de agua helada. Así que de eso se trataba. No era una modelo, no era una víctima de trata. Bueno, sí lo era, pero de otra manera. La estaban usando de gancho, de carnada para pescar a un pez más gordo. Sentí una mezcla de alivio y de coraje. Alivio, porque no me había equivocado, porque mi instinto no me había fallado. Y coraje por la gente miserable que es capaz de usar a una muchacha así, de quebrar su voluntad y ponerla a hacer cosas que la destrozan por dentro. Entonces, ¿esa banderita que tanto cuidas?, le pregunté en voz baja, ¿también es parte del cuento? Negó con la cabeza rápidamente, con una fuerza que me sorprendió. Las lágrimas seguían corriendo por su cara. No, me dijo, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas. Esto es lo único de verdad que me queda. Es para no olvidarme de quién soy, de la que era yo antes de todo esto. En ese momento entendí todo. La bandera no era parte de la mentira. Era justo lo contrario. Era la prueba de que debajo de toda esa historia inventada, todavía estaba Lucía. Me quedé pensando un momento, con el zumbido del motor llenando el silencio. El plan de esa gente era claro, usarla para que yo me detuviera en algún lugar apartado, donde ellos pudieran caerle a la carga. Y si las cosas se
Ponían feas, a mí también. Tenía que tomar una decisión y tenía que ser rápido. Podía bajarla ahí mismo, en medio de la nada, y salvar mi pellejo, o podía arriesgarme y ayudarla a salir del infierno en el que estaba metida. La prudencia me gritaba que la dejara, que no era mi problema. Pero entonces la vi, acurrucada en el asiento, temblando de miedo y de frío, aunque en la cabina hacía un calor de los 1000 demonios. Vi a una chamaca a la que le habían robado todo, hasta el derecho a ser ella misma. Y no pude, compa, simplemente no pude. Apagué la radio, que seguía tocando un corrido de traiciones. Miré por todos los retrovisores, asegurándome de que nadie nos siguiera. Y en el siguiente cruce, en lugar de seguir derecho por la 45D hacia Juárez, di un volantazo y me metí por una carretera estatal, una de esas que se pierden en la oscuridad de la sierra. ¿A dónde vamos?, me preguntó ella, con la voz temblorosa, asustada por el cambio de rumbo. Yo nomás le hice una seña con la mano para que se calmara. Tú tranquila, le dije, conozco un atajo. Vamos a un lugar seguro, donde esa gente no se le va a ocurrir buscarte. No sé si fue la decisión correcta, mire. No sé si fui un valiente o un completo idiota. Pero en ese momento, con la noche cerrada y el peligro acechando en alguna parte de la carretera, sentí que estaba haciendo lo que tenía que hacer. A veces, la frontera más cabrona no es la que tiene muro y alambre, sino la que uno cruza entre lo que debe hacer y lo que el corazón le dicta. Y mi corazón, esa noche, me dijo que a esa muchacha no la podía dejar sola. El asfalto de la carretera estatal era más rugoso, más traicionero, y el Kenworth se quejaba en cada curva cerrada que nos metía de lleno en la boca de la sierra. La oscuridad era total, solo rota por las luces del tráiler que barrían los costados del camino, revelando por instantes cactos y rocas que parecían fantasmas. Lucía se había quedado muda, con los ojos muy abiertos, mirando cómo nos alejábamos de la ruta principal. Su miedo era casi palpable, se sentía en el aire denso de la cabina. Tuve que hablarle despacio, sin quitar la vista del camino, para que no pensara que la llevaba a un lugar peor del que venía huyendo. Tú tranquila, mija, le dije. No te voy a entregar a nadie, ni te voy a dejar tirada, pero tampoco te voy a cruzar a ningún lado. Vamos a buscar la manera de que regreses a tu casa, a la de verdad, lejos de toda esta porquería. Ella no respondió con palabras, pero oí un sollozo ahogado, uno que venía de muy adentro. Se quedó un rato así, hecha un ovillo en el asiento, temblando. Después de un silencio que se me hizo eterno, la vi moverse. Con los dedos temblorosos empezó a desdoblar con mucho cuidado la banderita que no había soltado ni un segundo. Ya no era un bulto apretado, sino un pequeño rectángulo de tela azul y blanca, gastado por los bordes. Esto, me dijo con la voz rota, me lo dio mi hermanito en el aeropuerto, en Ezeiza. Me dijo que era para que no me olvidara del camino de vuelta a casa, para que supiera que allá siempre me iban a estar esperando, y yo le prometí que la iba a cuidar más que a mi vida. Se le quebró la voz al final y las lágrimas volvieron a correrle por la cara, pero esta vez eran distintas, eran lágrimas de verdad, de dolor puro. En ese momento, compa, se me aflojó algo por dentro. Toda la desconfianza, todo el miedo de que fuera una trampa, se me fue de golpe. Ya no vi a la carnada, a la mentirosa. Vi a una chamaca, casi una niña, a la que le habían arrancado el alma y la habían puesto a jugar un juego que no entendía. Vi a mi propia hija, que tiene más o menos su edad, y sentí un coraje frío que me subió desde el estómago. Hay gente en este mundo que no tiene madre, de veras. Le puse la mano en el hombro, un gesto torpe, de trailero viejo que no sabe de consuelos. Mire, vamos a hacer una cosa. Te voy a llevar a la central de autobuses de Chihuahua. Es grande, hay mucha gente, ahí no se les va a ocurrir buscarte.
Te compro un boleto para lo más lejos que se pueda de esta frontera, para el sur, para que empieces a desandar el camino. El resto del viaje lo hicimos casi en silencio. Yo me concentré en manejar por esas carreteras secundarias que conozco como la palma de mi mano, una red de venas de asfalto que te llevan por el corazón de la Sierra Tarahumara. La tensión se había ido de la cabina, reemplazada por un cansancio pesado, una tristeza compartida. Le puse la radio, pero busqué una estación de música vieja, de esas que ponen a Javier Solís o a Pedro Infante, canciones que curan más que las palabras. Compartimos el café que traía en mi termo y unas galletas que me había empacado mi vieja. Fue un momento extraño, de una calma casi sagrada en medio de la noche. Dos desconocidos huyendo juntos en un gigante de acero, cada uno con sus propios fantasmas. Llegamos a la ciudad de Chihuahua con las primeras luces del alba. El sol empezaba a pintar de naranja los cerros que rodean la ciudad y el aire de la mañana era fresco. La central de autobuses ya era un hervidero de gente, un mundo de prisas, de despedidas y de bienvenidas. Estacioné el tráiler en una calle aledaña, donde no estorbara mucho, pero desde donde pudiera ver la entrada principal. Le dije que me esperara ahí, que no se moviera por nada del mundo. Ella nomás asintió con la cabeza, con la mirada perdida en el ir y venir de la gente. Fui a la taquilla y le compré el primer boleto que salía para el sur, para la Ciudad de México. Era un viaje largo, pero cada kilómetro la pondría más a salvo. Regresé al camión con el boleto en una mano y en la otra un lonche de jamón envuelto en papel de estraza y una botella de agua, como se lo compraría a mi hija si se fuera de viaje. Se lo di todo y ella lo recibió con las dos manos, mirando el boleto como si fuera un salvoconducto, un papel que le devolvía la vida. Se quedó mirándome un momento, con los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Luego, con mucho cuidado, dobló de nuevo su banderita y me la extendió. «Quédatela», me dijo en un susurro, «para que sepas que no todo en mí era mentira». La tomé entre mis dedos, sintiendo la tela suave y el calor de su mano. Un pedacito de su verdad, de su casa, se quedaba conmigo. La acompañé con la mirada mientras cruzaba la calle y entraba a la central. Se detuvo un momento en la puerta, se dio la vuelta y me dedicó un último gesto con la mano, una despedida muda. Después, la multitud se la tragó. Me quedé ahí sentado en la cabina de mi Kenworth un buen rato, viendo cómo la vida seguía su curso como si nada. No soy hombre de rezos, mire, pero en ese momento levanté la vista al cielo, a ese azul limpio de la mañana chihuahuense, y nomás pensé, ándele, Dios, échale una mano a esa criatura que ya le ha tocado bastante. Con mucho cuidado, puse la pequeña bandera azul y blanca en el tablero, junto a la foto de mi esposa y mis hijos. Ahí se iba a quedar. Arranqué el motor, que rugió, como despertando de un sueño largo. El asiento del copiloto se sentía más vacío que nunca. Mientras maniobraba para volver a la carretera, a mi ruta, a mi carga, sentí el peso de la historia que me dejaba. Nunca sabré si Lucía llegó bien, si pudo volver a su casa, si volvió a ver a su hermanito. Esa duda es una carga más que llevaré conmigo en cada viaje. No fue un final de película, no hubo abrazos ni promesas. Fue un final de verdad, de esos que te dejan con más preguntas que respuestas, con un sabor agridulce en la boca, una mezcla de alivio y de tristeza por un mundo que a veces se empeña en romper las cosas más frágiles. Desde ese día, esa pequeña bandera de Argentina viaja conmigo a todos lados. A veces, cuando el sol le pega de lleno, sus colores brillan en el parabrisas y me acuerdo de todo. Me acuerdo de sus ojos asustados, de sus manos temblorosas, de su voz rota confesando su verdad. Y entiendo que esa mañana, en el desierto de Sonora, no solo le di un aventón a una muchacha, hice mucho más que eso.
Arranqué de nuevo con el corazón apachurrado y ese pedazo de tela en el tablero. A veces, compa, la frontera más cabrona no es la que tiene muro y alambre, sino la que uno cruza por dentro, entre lo que se debe hacer y lo que el corazón te dicta que es lo correcto. Y esa es una frontera que todos cruzamos alguna vez. Y así es la vida en esta carretera, compa. A veces te pone a prueba, te pone gente en el camino que te cambia por dentro, que te hace ver que hay cargas más pesadas que las que llevas en la caja. Uno sigue, claro, porque la vida es seguir, pero ya no eres el mismo. Cada kilómetro te va tallando el alma, te va enseñando a ver más allá de lo que se ve a simple vista. Esta banderita aquí en el tablero ya no es solo un pedazo de tela. Mire, es un recordatorio constante de que todos, de una u otra forma, andamos buscando el camino de vuelta a casa, a lo que de verdad somos. Y en esa búsqueda, a veces lo único que necesitamos es una mano amiga que nos saque del camino equivocado sin pedir nada a cambio, solo por humanidad. Y hablando de compañía, ¿qué le digo? Para mí es un verdadero regalo sentir que ustedes viajan aquí conmigo, en esta cabina que a veces se siente tan sola. Saber que mis historias no se las lleva el viento, sino que llegan a sus oídos y, con suerte, a sus corazones. Es lo que le da sentido a estas largas jornadas. Me da una fuerza que no tiene idea. Por eso, si me lo permite, me gustaría pedirle un favor de amigo a amigo. Si estas palabras le llegaron, si sintió algo con este relato, déjeme un like, un toque de claxon para saber que está ahí. Y si todavía no es parte de este convoy, suscríbase al canal, compa, que aquí siempre hay lugar para uno más. Me llena el alma leer sus comentarios, saber desde qué rincón del mundo me acompañan y qué piensan de estas memorias de un viejo trailero. Cuénteme qué le pareció la historia de Lucía, si alguna vez se ha topado con una decisión así de difícil en su propio camino, y si de su corazón nace apoyarnos un poquito más. Con un gracias, sepa que cada centavo nos ayuda a seguir echándole diésel a este sueño y a traerle más relatos desde el asfalto. Le agradezco de antemano el tiempo que me regala, que es lo más valioso que tenemos. Y ya para despedirme, nomás quiero decirle algo. No importa qué tan oscura se ponga la carretera de su vida, ni qué tan pesada sienta la carga, nunca olvide quién es usted, de dónde viene, y aférrese a esa banderita que todos llevamos por dentro. Le pido a Dios que me lo cuide mucho, que le ilumine el camino y le ponga siempre gente buena a su lado. Que nunca le falte la fe para seguir adelante ni la fuerza para ayudar a quien lo necesite. Un abrazo fuerte desde esta cabina, mi amigo, mi amiga. Nos escuchamos en la próxima ruta. Ándele pues, y que la carretera lo trate bonito.